Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa En Contacto, el programa de opinión de la Universidad del Valle. Para esta noche y en esta tercera temporada en la que estamos trabajando, hemos elegido un tema de mucha sensibilidad social en un país como el nuestro, y es el tema de la niñez. ¿Qué está pasando con la niñez en Colombia? ¿Cómo el Estado está adelantando acciones en favor de la protección de los derechos de este importante grupo poblacional? Si la sociedad está actuando de manera adecuada en la formación de esta nueva generación de ciudadanos y ciudadanas para el siglo XXI, de tal manera que pueda enfrentar los grandes desafíos que tiene este nuevo siglo. Para abordar este análisis hemos invitado a dos profesoras y dos personas que han venido trabajando directamente en este tema. Tenemos en nuestro espacio de trabajo hoy a la profesora María Andrea Salamanca, es filósofa, docente del Instituto de Educación y Pedagogía, con una amplísima experiencia en el manejo de programas y de proyectos ligados a la niñez y, totalmente comprometida con estos temas en nuestra ciudad. Así que, Andrea, muchas gracias por estar aquí y bienvenida al programa. Muchas gracias. Y tenemos a la profesora María del Carmen Castrillón. La profesora es socióloga de la Universidad del Valle, con un doctorado en Antropología Social de la Universidad de Brasilia, vinculada a la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la universidad, con fortalezas en el campo de la investigación, específicamente en dos subtemas. Uno de ellos es el de las prácticas sociales del derecho y el segundo en estudios sociales de la infancia. Profesora María del Carmen, muchas gracias por estar aquí, bienvenida. Muchas gracias, buenas noches. Ok. Bueno, voy a invitarlas a mirar el editorial. Normalmente en el editorial planteamos la discusión y algunas preguntas claves que inician nuestra conversación, así que vamos a mirar nuestra propuesta. Hemos decidido dedicar este programa al análisis de la situación de la niñez colombiana, especialmente aquella que vive el problema del maltrato, el abandono y la violencia, pues nos preocupa que en un país definido en su constitución política como un Estado que privilegia ante todos los demás derechos los referidos a la protección y promoción de los derechos de la infancia, muestre de manera reiterada indicadores negativos hacia la protección de su integridad. Esta discusión podría ser abordada desde diferentes flancos. Sin embargo, lo que no podemos permitir es que cada instancia responsable de la protección y garantía de los derechos de la infancia defienda su quehacer de manera independiente de las otras. Desde nuestro punto de vista, toda la sociedad está comprometida con la violencia que se ejerce contra el grupo social más vulnerable del conjunto social, como lo es la infancia. Niños y niñas en las calles, en la explotación laboral, maltratados en el nicho familiar, abandonados a la suerte de la sociedad, violentados física y psicológicamente, instrumentalizados por los grupos armados ilegales y además por fuera de los circuitos de apoyo y protección que debe garantizar la sociedad y el Estado, deben indicarnos muchos malestares estructurales en el tipo de sociedad que hemos venido construyendo. Este programa está dedicado a la infancia, a aquella que solemos engrandecer y definir como el futuro de la sociedad, sin embargo y paradójicamente a ella, que resulta ser el punto más vulnerable de todo el entramado social. Ante esta realidad, queremos preguntarnos por aquellos factores que estructuralmente no nos han permitido avanzar en las premisas de protección y garantía de derechos para esta población. ¿Qué rol ha jugado el Estado y para qué han servido las políticas públicas de la infancia en Colombia? Igualmente, ¿qué ha pasado con nuestra configuración familiar y social? Dispuestos a contribuir desde el análisis y los puntos de vista de expertos en el campo de los derechos de la protección de la infancia, los invitamos a acompañar nuestra presente emisión del programa En Contacto. Bienvenidos.
Profesora María del Carmen, su mirada panorámica de la situación de la infancia en Colombia. Bueno, si miramos este tiempo actual con una perspectiva histórica, uno dice que está uno un poco mejor que antes, ¿no? De todas maneras, todavía seguimos en una situación muy crítica, justamente cuando estamos en un momento en que los derechos, sí, como discurso, los derechos humanos de la infancia y la adolescencia como discurso son cada vez más fuertes y se gritan a voces, cierto, cada día más. Sin embargo, paralelo a esa fuerza discursiva del derecho, encontramos una fuerza, ¿sí?, de prácticas todavía muy autoritarias con esa infancia, porque pienso que todavía, a pesar del discurso tan progresista que hay alrededor de los derechos humanos de la infancia y la adolescencia, en muchos sectores de la población opera todavía esa lógica de una representación social de la infancia como objeto de compasión y de represión y no como un sujeto activo de derechos. Entonces encontramos una tensión entre las prácticas sociales en el campo de la educación, en el espacio de la familia, en la calle, ¿sí?, que se contradicen o que producen tensiones con ese discurso, digamos, tan progresista, tan avanzado de los derechos de los niños. O sea que esa tensión es producida en el orden de las mentalidades, ¿no? Y la familia, digamos, que es el campo, digamos, más propicio para esa relación tan autoritaria, ¿no?, de adultos frente a los niños. ¿Qué puede explicar esa dificultad que tenemos en nuestra cultura de, digamos, entender que los derechos no solamente son un deseo, sino que también son una oportunidad para avanzar en una sociedad democrática? Yo pienso que, volviendo al tema de la familia, yo pienso que en el mundo de la familia operan unas lógicas, ¿no?, relacionales muy fuertes que todavía ven al niño como alguien menor, ¿sí? Y no solamente menor porque tenga 5 o 6 meses o 3 años, sino porque es menorizado por su condición de pequeño o de pequeña. Entonces el adulto tiene poder sobre ese niño, ¿no? Él no lo ve como un sujeto, ¿sí? Así tenga 3 años, él hace parte de esa familia y también tiene derecho a ser escuchado, ¿no?, y a posicionarse como un sujeto diferenciado y singular. Entonces las relaciones familiares terminan siendo muy autoritarias. Ok, correcto. María Andrea, tú tienes una amplísima experiencia, digamos, en el manejo de programas, de proyectos, en temas educativos con la infancia. Tu mirada en un país como el nuestro frente a la situación de la infancia, ¿cómo la describes? ¿Cómo la calificas? Bueno, primero quisiera decir que considero que los niños son el presente, ¿sí? Y que nos hemos quedado un poco en pensar que los niños son el futuro. Y cuando yo pienso en el futuro, entonces estoy pensando en qué hacer para posteriori, ¿sí? Y cuando nos pensamos a los niños y niñas como el presente, entendemos qué es lo que necesitan hoy y ahora, ¿sí? Y creo que ese es un elemento en el que, como bien lo decía mi compañera, sí hemos avanzado en el país. De hecho, el Código de Infancia y Adolescencia abre una puerta muy importante para ese tema de la concepción de la infancia. Sin embargo, es un tema que no está solamente en lo legislativo, que tiene también que ver con cómo lo asumimos los ciudadanos del común, cómo lo asume la mamá, el papá, los abuelos, y en términos de eso creo que necesitamos trabajar un poco más en quién es ese niño o esa niña hoy y qué es lo que requiere, ¿sí? Y en ese sentido, pues entonces en la familia, ¿qué es lo que requiere? Que los escolaricemos y que los pongamos a hacer cosas que no corresponden a ciertas edades o que vivan esa infancia, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de primera infancia, que ha sido muy fuerte. En el tema, por ejemplo, de las planeaciones de las ciudades, bueno, ¿cuál es la propuesta que tenemos desde las ciudades para los niños y las niñas? ¿Cuál es la oferta cultural que tenemos para las niñas y los niños? ¿Cómo nos estamos pensando lo educativo? Si bien hemos avanzado también en pensarnos la atención para primera infancia, por ejemplo, de una manera integral, todavía nos falta fortalecer el tema de la calidad. ¿Cuáles son las condiciones en las cuales estamos atendiendo hoy a los niños y las niñas? Entonces creo que pensar qué son el presente implica pensar qué necesitan hoy y cómo nos organizamos en todos los aspectos para que este tema
tema, digamos que avance, ¿sí? Y creo que también hay muchas situaciones que están articuladas con el tema de que pensemos que es que más adelante nos vamos a ocupar de la infancia, ¿sí? Creo que hay muchos temas actuales, insisto, hemos avanzado y eso es un elemento importante que hay que, digamos que, abonarle al país y a la ciudad en general, pero todavía nos falta muchísimo. Cuando uno vaya a hacer recorridos por los diferentes espacios de la ciudad donde estamos haciendo una atención, pero no es la que esperamos, uno dice, ahí al país le falta jugársela todavía más por el tema de la primera infancia. Otro elemento que me parece importante y tiene que ver, por ejemplo, con la situación del conflicto armado. Hemos avanzado un poco en algunas investigaciones, pero la verdad es cómo ha afectado el conflicto armado a los niños y niñas, ¿sí? Y qué implica a los 2, a los 3, a los 4 años vivir situaciones como esas y cómo van a marcar el resto de la vida. Sí, hemos hablado, por ejemplo, el tema de la perspectiva de género, pero cómo estamos pensando ese tema desde primera infancia. Entonces creo que hoy necesitamos pensarnos a los niños y a las niñas en sus necesidades y también cambiar un poco esa concepción que tenemos de infancias, porque son múltiples también. Vale. Digamos que estamos de acuerdo en que hay que replantear la mirada en torno a cómo valoramos la infancia, cómo la concebimos, y que esa transformación, sin lugar a dudas, es de orden teórico, conceptual, pero también es una transformación cultural, es decir, no basta con que tengamos nuevos paradigmas, sino que además de eso es necesario que la sociedad entienda o resignifique, digamos, la relación con el tema de la infancia y con el sujeto que llamamos niño o niña. La pregunta que quiero hacerte es, pero la situación de los niños y las niñas en Colombia, ¿tú crees que hoy es, a pesar de que estamos mejor aparentemente que hace unos años, la situación que hoy tenemos en el país, digamos, ¿cómo la valoras? ¿Es una situación grave? ¿Es manejada por el Estado? Bueno, ¿cómo ves tú el tema? A mi juicio es una situación grave, porque digamos que personalmente considero que mientras haya un solo niño afectado, ya es una situación compleja, ¿sí? Creo que el Estado se ha preocupado, y tengo que decirlo porque incluso he participado en muchas estrategias para avanzar en el tema, pero creo que la situación todavía, digamos que es precaria, o sea, hay muchísimos niños y niñas que están por fuera de procesos, ¿cierto?, que tienen que ver con su atención integral. Tenemos condiciones de madres y de padres que no son las mejores y eso implica un elemento fundamental en el desarrollo de los niños y de las niñas. Creo que es una situación compleja, el tema de la violencia, que es absolutamente dolorosa, creo yo, porque es de todo tipo. O sea, hace unos años, no sé cómo estén las cifras, pero recuerdo que hace unos años estuvimos haciendo un trabajo con el Observatorio de Salud y, por ejemplo, teníamos niños y niñas abusadas sexualmente desde los 6 meses de nacidos. O sea, una cosa que me parece inadmisible en una sociedad como la nuestra. Entonces creo que mientras esas cosas se vivan, mientras no nos ocupemos mucho más de lo que pasa con los niños y las niñas, pues también lo que va a ser posteriormente en nuestra sociedad va a ser una situación compleja, ¿no? Bien. Y profesora María del Carmen, la misma inquietud desde el punto de vista de los datos, si los hay, pues obviamente los hay, pero tu mirada frente a cómo está la situación de la niñez en Colombia. Yo siempre he dicho que siempre ha sido crítica, ¿sí? Hoy tenemos, digamos, otras posibilidades de investigación, de recabar datos que son más sofisticadas. Tengo entendido que, por ejemplo, el ICBF reporta las últimas cifras que tienen sobre maltrato infantil, reporta hasta el año 2014, creo que es un periodo del 2011 al 2014, más de 16.000 casos reportados, que eso debe haber subregistro, obviamente, ¿sí? Pero siempre la violencia contra los niños, ¿sí? Desde que los niños son singulares en esta sociedad, ha habido violencia de múltiples formas, física, simbólica, sutiles, ha habido múltiples violencias. Lo que pasa es que hoy hay más mecanismos para hacerlas visibles, ¿no? También la violencia contra la mujer. Entonces, esa visibilidad, digamos, le asusta a uno, ¿no? Porque uno no se imagina, digamos, hay una relación inminente, digamos, entre un ser humano pequeño, ¿sí?, físicamente pequeño, y un adulto, ¿sí? La diferencia de fuerza, la diferencia de poder que hay sobre ese niño determina, digamos, el destino de ese niño, quien depende de ese adulto. Entonces la situación sigue siendo muy crítica, ¿sí?, muy crítica. Entonces no basta, tenemos una serie de leyes y de normas cada vez más completas, ¿sí?, mucho más desde la perspectiva, digamos, integral.
menos de la situación irregular que operaba hasta antes del 2006, ¿no? Pero el problema es cómo uno aterriza, ¿sí? Cómo esa normatividad se incorpora, ¿sí? En la vida cotidiana de las familias, de las escuelas, de la sociedad, ¿no? El niño sigue siendo un objeto, ¿sí? Bien, sigue perfecto. siendo un objeto. Vamos a un pequeño corte de comerciales y regresamos con las profesoras. Bien, estamos muy lejos, profesora María del Carmen, de que ese deseo o de, digamos, esa nueva idea que haga ruptura con esas prácticas tradicionales en relación a los derechos de la infancia se puedan llevar a cabo en un país como Colombia. ¿Tú crees que estamos muy lejanos todavía o nos estamos acercando lentamente? ¿Cómo ves tú lo que pasa en Colombia en términos de cómo reacciona el Estado y la sociedad frente a el sujeto niño? Bueno, yo pienso que en el orden del discurso, digamos así, hay mayor sensibilidad, sí, ¿no? De hecho, esa sensibilidad ha permitido que haya mayor visibilización de los derechos y de la violación o vulneración de esos derechos, ¿no? En el país y en América Latina también. Pero yo pienso que debe haber un trabajo paralelo, ¿sí? Entre los cambios al nivel de las normas y los cambios al nivel de las estructuras sociales, ¿sí? No solamente las instituciones. Entonces, ¿cómo es posible implementar un derecho, digamos, un derecho para los niños desde la perspectiva de la protección integral en condiciones de desigualdad social, de inequidad social, ¿no? Pobreza. De pobreza? ¿Cómo es posible articular eso? Entonces, una perspectiva integral necesita, ¿cierto?, un cambio también de paradigmas económicos y sociales. Ahí viene la gran ruptura. Bien. Andrea, pues en general uno diría que pues, todos los actores de la sociedad tendrían que tener un compromiso si realmente se lo plantean en relación a cómo transformar concepciones y prácticas en relación con la infancia, en general, digámoslo así. Pero yo te pregunto por tu experiencia educativa, ¿qué actor tendría en la sociedad mejores condiciones para promover una ruptura, digamos, con esa mirada tradicional sobre la infancia, como dice la profesora, como objeto? La educación, la escuela, la familia. Lo digo porque todas estas son instituciones abstractas y de todas maneras ellas tienen unas concreciones en la sociedad, ¿sí? Pues, si uno habla de la educación, pues inmediatamente le viene a la cabeza la escuela. Si uno habla de la familia, pues más complejo todavía, porque aquí tenemos que reconocer que tenemos muchas concepciones diferentes de familia y además que es una concepción profundamente dinámica, es decir, ha hecho ruptura con paradigmas que estaban muy instalados en el siglo XIX y siglo XX en Colombia. ¿Qué estructura tú crees que tendría mejores condiciones para enfrentar dinámicas de transformación o cambio en un sujeto tan importante pero también tan frágil en la vida social como lo constituye la infancia? Pues creo que exactamente como decir vuelvo y digo, por ejemplo, el tema de la infancia, y me concentraba más en el tema de primera infancia porque es el pilar del desarrollo. O sea, los 6 primeros años son los fundamentales en el desarrollo de todos los seres humanos. Y uno diría, bueno, ¿quién interviene ahí en esos 6 primeros años? Pues definitivamente interviene la familia, ¿sí? Y en este caso interviene por ejemplo, los centros de desarrollo infantil, ¿sí? Que no son una escuela porque no son un espacio escolarizado, pero que, digamos, que tendría que tener todo lo que implica ese paso de los niños y niñas de su familia a ese otro espacio que no es la escuela, pero que es un espacio intermedio en su proceso. Y uno dice, bueno, entonces, ¿quiénes nos estamos pensando en la intervención en los centros de desarrollo infantil? Pues está la gente educativa, pero está entonces, porque es una atención integral, está todo el tema de salud, todo el tema psicológico para apoyar a los niños y las niñas, espacios pues que cuenten con todo lo pedagógico. Entonces, decir creo que no, porque precisamente en este momento lo que necesitamos es una atención integral, que implique un compromiso de todos y de todas
los actores que están ahí presentes. En el caso del Estado, insisto, si cuando uno trabaja con los estudiantes todo el tema de políticas públicas, uno ve el avance que hemos tenido desde el 2006 hasta el momento y son pasos agigantados y eso hay que reconocerlo, incluso también con los programas con los que venimos atendiendo. Pero digamos que eso frente a la demanda no implica los cambios que necesitaríamos. Creo que uno es un tema del Estado y estoy completamente de acuerdo contigo porque de hecho hasta los centros de desarrollo infantil pueden ser espacios maravillosos para los niños, pero salen de ahí y tienen que compartir una habitación con 10 personas porque eso es lo que tienen como apuesta de vivienda. Les podemos resolver lo de la nutrición, pero no lo tienen. Entonces sí creo que es una apuesta más fuerte del Estado en proyectos que permitan ampliar la cobertura con calidad. La familia definitivamente es clave y creo, por ejemplo, que espacios como este también deberíamos trabajar el tema de cómo fortalecer en las familias este cambio de paradigma, ¿sí? Y la sociedad en general, porque definitivamente los niños y niñas son asuntos de todos y de todas. Perfecto. Le preguntamos siempre en nuestro programa a la ciudadanía qué piensa de esto. Vamos a escuchar la gente que nos responde. Eso no puede ser, a mí me maltrataron cuando estaba pequeño, bueno, el único que no me pegaba era mi papá, pero mi mamá, mi abuela, mi hermano mayor, todos me maltrataban mucho. Y a un hermano yo aprendí de karate para pegarle a mi hermano mayor. Y eso es peligrosísimo porque se crea uno con el niño que maltratan siempre quiere vengarse desde chiquitico. Y normalmente por eso es que matan hasta la mamá y al papá muchas veces. Los niños hay que respetarlos de todas maneras. Deben de tener más precaución con los niños, con quién están involucrados los niños, con quién los dejan y con todo eso. Pues sabe que a estas horas de la vida no debe estarse dando maltrato infantil, hay que hacer educación para que las personas adultas traten bien a los niños y en segundo lugar para que entre los mismos niños aprendan la convivencia y se traten bien. Pues la verdad me parece pues algo que muy mal. Sí, claro, deben de cuidarlos más y tener mucha cuenta con ellos. Debe poner mucho cuidado la autoridad y la gente y los padres para esos niños y tener una institución para tenerlos, sí, que no pueden permanecer así los niños a todos. Que unas madres yo no sé para qué tienen esos hijos si no los quieren y los maltratan. Los aporrean, todo eso, sí. Es que es grave, el maltrato infantil no debe existir. Terrible, es lo peor que puede suceder. Y siempre eso sucede con personas de la familia. El maltrato infantil es el pan nuestro de cada día en un país como Colombia, donde los políticos derivan y desplazan los recursos a otras necesidades menos urgentes que esa. Perfecto. Profesora María del Carmen, ¿qué hacemos? ¿Cómo continuamos fortaleciendo eso que tú históricamente has planteado que ha venido sucediendo en positivo, pero que todavía nos falta mucho para llegar a una meta deseable, digámoslo así? ¿Qué seguimos haciendo bien y qué cosas nuevas podemos hacer? Yo pienso que un gran trabajo que está por hacerse, que hay espacios donde eso ya se da, es el cambio de mentalidades, ¿sí? Pero ese cambio de mentalidades, es decir, cómo ver al niño, darle un lugar diferenciado, ¿cierto? Es un chico que tiene, una nena que tiene derechos, sí, pero también tiene una singularidad y que debe ser entendida en esa singularidad, en un espacio familiar o educativo. Entonces, hay que hacer un trabajo, una pedagogía estructural, ¿cierto?, de derechos, ¿sí?, en la familia, en la escuela, en la sociedad. Hay que hacer un trabajo constante, es una pedagogía política de los derechos de la infancia, pero que venga acompañada también de cambios en la reducción de la desigualdad, de la inequidad social, porque la gente difícilmente puede pensar en los derechos, ¿sí?, cuando tiene tantas dificultades para sobrevivir la vida, digamos. Muy bien, profesora. Y Andrea, ¿qué hacemos? ¿Qué seguimos, lo que le digo a la profesora María, qué seguimos haciendo, lo que hemos venido haciendo, pero qué cosas nuevas se podrían hacer en favor de proteger, pero también de gestionar, pero también de promover la protección integral del sujeto niño o niña? Bueno, creo que de un lado más compromiso político de quienes hacen o quienes están dirigiendo el país
¿cierto? En términos de seguir trabajando con las propuestas de primera infancia, pero fortalecerlas en términos de mayor, digamos, posibilidades económicas para que las coberturas amplíen, y eso de la mano con la calidad, porque creo también que avanzamos en cobertura, pero no en calidad. Y eso es una cosa que es importante trabajar. Eso, ciudades pensadas para los niños y las niñas. Creo que si una ciudad es segura, como lo dice Tonucci, para un niño o para una niña, es segura para cualquier ciudadano, y ese es un elemento que me parece importante fortalecer. Lo otro, también considero, y como docente universitaria, que tenemos que trabajar para que los y las estudiantes que vienen y que van a ser agentes educativos de estos niños y estas niñas realmente salgan con la preparación que se requiere para hacer un trabajo como debe ser en primera infancia y en segunda infancia. Y lo otro es que estamos en un momento de un cambio de paradigma. Y tú sabes que cambiar un paradigma no es algo sencillo. Definitivamente hay que movilizar a las familias, y en ese sentido también una invitación para que los medios de comunicación salgamos también de solamente ver cuáles son las situaciones de violencia, sino proponer, o sea, cómo movilizamos o cómo hacemos programas como este para que los padres y las madres sepan, bueno, cómo es que tenemos que trabajar en los primeros años de la vida, si voy a llevarlo a un sitio, cuál debería ser el sitio propuesto, ¿sí? Como conocer un poco qué es lo que pasa en ese universo infantil, para de esta manera realmente comprender y como padre, madre o persona que está acompañando a ese niño o esa niña, pues realmente hacerlo de la manera que es. Entonces creo que es un compromiso integral, tanto del Estado como de la familia, y los medios de comunicación, que también cumplen un papel muy importante en este proceso. Muy bien, Andrea, gracias. Bueno, quiero agradecerle la invitación, la aceptación de la invitación a las profesoras. Hemos planteado una discusión que yo creo que es una discusión que se da en las instituciones, que se da en la universidad, que se da en muchos sectores sociales. Los medios, sin lugar a dudas, hay que hacer un esfuerzo para abordar cada día desde diferentes perspectivas esta discusión sobre el tema de la protección de los derechos de la infancia. Les deseo una feliz noche y los invito a nuestra próxima edición del programa En Contacto. Yes.